Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a esta nueva emisión de Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El Medio Orinoco es una región muy poco conocida para los colombianos y colombianas, quienes usualmente la vemos como el desaguadero de los ríos de los llanos orientales. Sin embargo, desde hace cerca de 10.000 años ha sido un lugar de poblamiento de diferentes grupos humanos que recibieron migraciones originarias de diversos y distantes lugares. Hola Luisa, ¿cómo vas? Pero, ¿por qué queremos hablar específicamente hoy de esta región que ocupa las riberas del Orinoco en los departamentos de Vichada y Guainía? Hola Vladimir, estamos hablando de una zona donde están los petroglifos más grandes del mundo. Sí, del mundo, aunque son prácticamente desconocidos para el resto del país. En efecto, esta es una región arqueológica que apenas comienza a develarse, tanto a los colombianos y colombianas como a la comunidad académica nacional. En estos petroglifos del Orinoco y también en los pictogramas, es decir, en las piedras pintadas, si bien prevalecen figuras abstractas, también nos muestran un repertorio de animales que incluso pueden ser analizados bajo los parámetros de la biología y de la taxonomía convencional. Hablamos de unas figuras de hasta 42 metros que generaron y siguen generando una relación con los grupos indígenas y campesinos contemporáneos. Y para hablar de este tema tan interesante, ¿con quién conversaremos? Hoy nos acompaña Francisco Ortiz Gómez. Francisco se formó como antropólogo en Francia, fue investigador en los años 70 en el Instituto Colombiano de Antropología, fue profesor en la Universidad Nacional de Colombia y desde los años 90 ha trabajado acompañando a diferentes grupos indígenas de la Orinoquía en procesos relacionados con el territorio, con la gobernanza, con la educación propia, entre otros múltiples temas. También nos acompaña Natalia Lozada Mendieta. Natalia es antropóloga de la Universidad de los Andes, es arqueóloga, hizo su doctorado y su maestría en Inglaterra. Actualmente es profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y viene trabajando desde el 2015 en un proyecto transfronterizo sobre el Orinoco arqueológico. Muchas gracias, Francisco y Natalia, por acompañarnos hoy en Antropofonías. Gracias por la invitación. Hola Natalia, hola Francisco, qué gusto que por fin pudimos concretar su presencia en Antropofonías. Natalia, comencemos por el principio y bueno, te pido que nos cuentes qué es lo que tenemos en el Orinoco, en esa frontera con Venezuela y que tú llevas estudiando durante algunos años. Yo diría que existe a lo largo del río Orinoco, en la frontera con Venezuela, alrededor de 50 sitios arqueológicos que tenemos registrados hasta el día de hoy, donde hay unas evidencias de arte rupestre centenario, ¿no? Todavía se está investigando, todavía requiere más, claridad, por ejemplo, su cronología, su envergadura. Es un espacio único. Los colombianos no saben que en esa frontera, o se están enterando, existen, pues, los petroglifos más grandes del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, ¿no? O sea, por la escala que tienen, por la envergadura que tienen, ocupan más de 100 kilómetros de una frontera compartida. Pero lo que no tenemos duda es que es una tradición que es única de esta región, que tiene una escala que es también llamativa y que no se repite en otras zonas de la Amazonía y, digamos, de las zonas de las tierras bajas del norte de Sudamérica, y que precede el contacto de los españoles, ¿sí? Entonces, es un tipo de arte que tenía una audiencia muy amplia, que seguramente era multiétnica. Hay más de, solamente serpientes hay unas 10 o 12. Y algunas de 40 metros, ¿no? Del lado venezolano está la más larga, que es de 42 metros. Entonces, pues imagínense hacer eso, ¿no? No solo en términos de tiempo, sino de importancia, lo que significó para quienes los hicieron y lo que significa también para hoy en día quienes están en la región, a su alrededor. Entonces es un arte vivo, ¿no? Eso también es importante y eso hace parte de la conservación
de este patrimonio. No es solamente la piedra tallada o pintada, sino las comunidades que a su alrededor siguen, digamos, recordando a través de su tradición oral sus héroes culturales, su historia, su migración y el poblamiento de esta región que, de nuevo, es de por lo menos 10.000, 9.000 años, ¿no? Entonces es una historia muy profunda y con una pues, región muy amplia que merece también ser protagónica y ser protegida. Francisco, tú llevas décadas trabajando en la zona con los diversos grupos indígenas de la región. ¿Cuál es el significado o el papel cultural de estas inscripciones en piedra para esos diferentes grupos étnicos? Bueno, en mi experiencia de trabajo en toda esta zona, no solamente en el Orinoco Medio, sino también especialmente en el río Guainía y en el Guaviare, son petroglifos principalmente, porque también hay pintura, petroglifos que se encuentran a lo largo del río en las zonas de raudales. No ilustran directamente el modo de vida, o con excepción tal vez de alguna referencia a tejidos, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente son figuras geométricas, abstractas, que hice a lo largo de varios años con varios colegas. Coincidimos en que son elementos, digamos, muy asociados a la ritualidad, que tienen que ver con los fosfenos como pautas geométricas inducidas por el uso del yagé y del yopo, que tienen que ver con las ceremonias de iniciación, y entonces lo que se representa allí tiene que ver es con ese rito de paso que practican para los jóvenes. Son como una especie de cartilla donde el chamán, cuando preparaba, y aún hoy día en algunas zonas prepara a los jóvenes, les indica los distintos elementos de lo que va a ser su vida adulta, ¿sí? Digamos que hay esa connotación en lo ceremonial. Uh-huh. Y eso pues ha sido establecido digamos inicialmente por los colegas venezolanos Omar González, Silvia Vidal, Alberta Zucchi, que también han sido pues pioneros en el estudio arqueológico, y han establecido esa relación entre los petroglifos y la vida ceremonial. Inclusive Koch Grünberg, que estuvo en la región, especialmente en el Río Negro y en el Izana, encontró una práctica de, digamos, reteñir los petroglifos, porque muchas veces los petroglifos, como están al lado del agua, a veces se inundan, muchas veces se inundan, entonces el agua pues va erosionando toda la roca y se pierde el trazado del petroglifo. Entonces Koch Grünberg en 1904, 5, 6 que estuvo en la región, encontró que además de ser un espacio para esta función ceremonial, seguía siendo modelados, digamos, por los viejos, que reteñían con piedra el trazado de los petroglifos para que no se perdiera por la misma erosión. Cuando uno piensa en esas dimensiones, volviendo a lo arqueológico, se me viene a la cabeza lo que uno encuentra en Nazca, Perú, por ejemplo, esas gigantes inscripciones en la tierra que se ven desde el aire. ¿Cuál sería la diferencia con los petroglifos que tenemos en el Orinoco? ¿Los de Nazca? Sí. Lo que hicieron fue, básicamente ellos reposicionaron unas piedras y abrieron unos caminos, por decirlo así. Y pues como allá no llueve casi, digamos que se mantuvieron, esas modificaciones se hicieron sobre el suelo. Muy pequeña profundidad, ¿no? No, sí, exacto, no es profundo, simplemente reposicionan el suelo o hacen unos surcos en el piso. En la Amazonía también ocurre, hay unos geoglifos gigantescos, pero sobre el suelo, con montículos de tierra. En cambio, los de roca, que sí implican como una incisión, esos son los petroglifos, o sea, que hunden el hacha o la herramienta que estén utilizando y remueven parte de la roca y queda el surco, ¿no? Sobre la piedra, dentro de la piedra. Entonces, de pronto, bueno, te puedo mostrar fotos para que entiendas cómo la diferencia de la técnica. La razón por la que no sabemos muy bien si estas
serpientes son geoglifos o petroglifos, es porque la profundidad es tan leve, ¿no? Porque es básicamente un raspado, que no creemos que clasifiquen como incisión. Pero eso está en debate. Exactamente, porque es muy leve la incisión que hacen sobre la piedra cuando hacen la remoción. Natalia, hasta hace un tiempo sabíamos muy poco del poblamiento prehispánico de la región amazónica y de esta región mucho más amplia, que es también la del Orinoco. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué se sabe hoy desde la arqueología reciente del poblamiento? ¿Desde cuándo sabemos que hay grupos humanos movilizándose en esta cuenca? ¿Y qué nos puede decir hoy la arqueología sobre las formas de vida de esas poblaciones? La mayor parte de la investigación en la zona, digamos en términos arqueológicos, se hizo durante mucho tiempo del lado venezolano. Digamos que del lado colombiano estamos empezando hasta ahora a identificar esas coincidencias y también como esas historias distintas que tenemos de este lado de la cuenca. Pero del lado venezolano ya desde los 90 teníamos unas fechas muy tempranas. Lo que habían investigado es, los sitios más tempranos están alrededor de hace 9.000 años, más o menos, y estas primeras ocupaciones en el territorio son curiosamente muy parecidas a como son hoy en día. Son grupos que son muy móviles, pequeños, que son básicamente de cazadores-recolectores. Es decir, no eran grandes poblados, al menos en esta zona cercana al río, porque es muy distinta la historia más hacia el Meta, más hacia el Arauca. Y hay grupos de diferentes lenguas, es una autopista multicultural, entonces van a haber grupos arawak, grupos carib, y más recientemente, para cuando llegan los españoles, sabemos que hay por lo menos 7 u 8 grupos en la zona activos. Hay grupos de habla independiente, otros grupos de habla sáliva, hay grupos, de nuevo, carib y arawak, que todos se están moviendo por la zona, y los españoles se refieren sobre todo al Medio Orinoco como el área de intercambio y comercio, y la zona de los rápidos de Atures va a ser como ese punto al que le van a dar como esa categoría. Estas poblaciones que tenían una movilidad, que tenían muchos intercambios, desarrollaron una cultura material que quedó plasmada o que está plasmada en un arte rupestre particular. En este caso, con respecto al arte rupestre que pudiéramos nosotros encontrar en otras regiones del país. Quisiera preguntarles a los dos, porque los dos lo han trabajado de diversas perspectivas, ¿cuál es esa particularidad del arte rupestre en la zona del Orinoco y, bueno, en la cuenca en particular? Yo diría que a diferencia de otras regiones es quizás en la escala, ¿no?, del arte rupestre que está allá, porque en todos los lugares en Colombia en donde se ha estudiado pues hay petroglifos, hay pictografías. Digamos que en cuanto a la técnica sí hay unas particularidades del arte rupestre monumental del Orinoco, y esa técnica que están utilizando en esta región en particular no es de incisión, sino de raspado. Entonces es algo que no vemos en otras partes del país, esa técnica y esa escala. Y digamos que en términos suramericanos los podemos comparar con NASA en Perú y con otro tipo de arte monumental. Quizás también en Chile hay unos geoglifos grandes y otros en California, pero este sería otro de esos sitios, digamos, que no lo teníamos tan presente como área arqueológica y como un patrón. O sea, sí se habían identificado desde hace mucho tiempo motivos monumentales, pero eso, quedaban como 1 o 2, pero ya estamos viendo que se trata de una tradición regional, ¿no?, que los están haciendo a gran escala. De lo que estamos hablando tiene una particularidad. Es visible solamente durante ciertas temporadas, porque algunos se encuentran en las riberas de los ríos. Es decir, son tapados cuando estamos en un periodo de lluvias y la creciente del agua sube. ¿Cuál podría ser la función social o simbólica de unas manifestaciones de arte rupestre que son visibles solo en determinados momentos? Pues es que son las lógicas de las estaciones de la región. Como decía Francisco al principio, es que es una región con unas estaciones muy cambiantes,
con unas dinámicas también geográficas y climáticas muy particulares, y la gente se mueve y actúa en el territorio también de acuerdo a esas dinámicas. Y el arte rupestre en algunos sectores, especialmente el que está como dentro de estas raudales o cachoeiras en el río, pues sigue la misma lógica. Entonces es también estacional. Y tiene como un propósito diferente. Nosotros en los Rápidos de Atures, que encontramos algunos así, del lado venezolano, solamente quedan expuestos cuando es la temporada de sequía, y justo como al final de esa temporada es que empiezan estos rituales, ¿no? Los de, ahí me corriges, Francisco, pero en algunos que nosotros tenemos registrados es justo el del rito de Yurupari. Sí. Sí, hemos encontrado entonces los petroglifos, las pintaderas y las cuentas que nos hablan de un espacio muy particular, con unas prácticas rituales como específicas asociadas a ese mito del Yurupari. ¿Y todavía se hacen petroglifos? No. ¿Por qué? No sabemos. A ver, y esa es una de las preguntas que tenemos. Esa es una de las preguntas que tenemos porque es cierto, nadie tiene... Esto que les contaba de la técnica es algo que hemos descubierto como en la experimentación que hemos tenido que hacer en la zona, porque nadie más lo está ejecutando. La gente dejó de hacer petroglifos. El último registrado en la zona, por ejemplo, de Atures, que es el área en donde se centró la investigación en la última década, es un petroglifo, una cruz. Ese no vale. No, pero nos está hablando de, muy probablemente hay un cambio ideológico, es la conquista, ¿no? Y ahí cambian los símbolos y cambian las maneras también de hacer. Entonces, a pesar de que existen refugios, sí se detiene quizás la transmisión de la práctica, ¿no? Eso es algo que, al menos en nuestra zona, no hemos encontrado recientes. Ahora, pintura es distinto. Pintura sí hay evidencias de cosas más recientes, porque también hemos encontrado letras, ¿no? O sea, también no solamente de dibujos. Pero pues los petroglifos sí ha sido algo que no parece haberse hecho de forma reciente, y los últimos, aparte de ese de la cruz, en la zona de, esto ya es llegando a Maipures, hay unos hechos con navajas, con cuchillos. Entonces ahí cambia la herramienta, lo sabemos por el grosor y la forma de la incisión. Seguramente esos ya son pues poscontacto, ya habían utilizado otro tipo de herramientas. La iconografía sí sigue siendo muy abstracta, muy geométrica, pero después de eso no hay nada. Es decir, sí hubo ahí una interrupción, al menos en la zona en donde estamos trabajando. No sé si hacia el Guainía tengan otro tipo de evidencia más reciente. Pues ahí, digamos, en el marco de esa relación entre la tradición oral, la mitología o mitohistoria y digamos, eventos ya atribuibles a la presencia europea, digamos, hay mitos que explican, por ejemplo, en el Guainía, justamente la creación del canal del Caciquiare, el mito de la anaconda ahí entre los Curripaco, es algo diferente a la versión tucano. La anaconda es un mito, es un guío caníbal que en un momento dado se traga al héroe cultural. El héroe, desde adentro de la barriga de ese guío caníbal, logra perforarlo, salir y matar al guío. Eso sucede en la boca del Caciquiare, y entonces en ese lugar se encuentran unas mollas grandísimas donde van a crecer los distintos pobladores de la región. Hay 3 mollas que explica el mito. Es el origen de los españoles, de los brasileros, de los colombianos, de los brasileros y de los venezolanos. Y ese es, digamos, como el momento de creación el momento de creación de los blancos. Entonces, Ñapirrícule, que es el héroe cultural,
De esos huecos nacen unos niños, él los cría, pero entonces resulta que los blancos son unos niños muy molestones, ¿no? Que hágame un barquito, que hágame esto, que hágame lo otro, y se da cuenta de que eso va mal encaminado y dice, no, esta gente no nos sirve aquí en el territorio, no nos sirve, y abre el canal de Cassiquiare y los exila hacia Europa. Pero dice, esa gente volverá y nos va a esclavizar. Me quedé pensando en esas inscripciones y dibujos en forma de cruz, o en aquellas que fueron labradas con materiales metálicos y no con las herramientas en piedra, y me preguntó si acaso algunas inscripciones pueden hablarnos de la llegada o presencia de españoles o colonos tempranos. Yo creo que sí pasó algo en ese contacto. No sabría decir si fue exactamente en el siglo XVI, en el XVII, porque pues fue además un proceso de colonización muy fragmentado, por decirlo de otra manera, en donde podríamos discutir si llegaron o no realmente a conquistar la zona. Porque creo que no, incluso hasta hoy en día pues hay espacios que se escapan a esa territorialización. Pero en esa llegada sí hay una ruptura con esas prácticas anteriores, e incluso al menos en la zona del Bichada, la elaboración de la cerámica también se afecta, ¿no? Hoy en día en la zona en donde trabajamos solamente hay un taller activo. En el Guainía es distinto, pero este es el taller de la Reforma, y son los únicos que hacen del lado venezolano cerámica. Ninguno de los otros grupos de ahora ya practica esa elaboración, hacen cestería y textiles. Entonces ese también se perdió. Fíjense, ahí hay unas investigaciones con colegas del lado venezolano en donde han visto que en las misiones empezaron se ve más la introducción del vidrio, del hierro, del aluminio y otras cosas, y se pierde también esa noción de cómo hacer vasijas en muchos de estos grupos. Entonces sí hay un impacto muy fuerte a partir de ese contacto. Yo tengo una idea un poco aventurada, y es teniendo en cuenta cómo fue la conquista, que hubo, según reporta Robert Morey, que es un estudioso, Robert y Nancy Morey, estudiosos de la historia de la región llanera, reportan que en el siglo XVI hubo por lo menos, ya no me acuerdo el número, unas 30, 50 expediciones europeas. ¿Por dónde entraban esas expediciones? Muchas entraban por río. Ordaz, por ejemplo, entró por el Orinoco e intentó remontar por el río Meta, y allí murió en el año 1530 y algo. 31, fue muerto en un combate. Bueno, esas expediciones que entraban por el río Orinoco, ¿hasta dónde llegaban? Pues llegaban justamente hasta la zona de Guasápana, porque más arriba ya son los raudales, de Atures, y es perfectamente innavegable. Ni siquiera los expertos canoeros indígenas logran atravesarlos. Sí, hay se parse a algún pedacito de un punto a otro, pero no es navegable. Así que hasta ahí llegaron las embarcaciones de los conquistadores que venían por ese lado. Y no sé si recuerdas que en los petroglifos o en los geoglifos de Guasápana de Agua se ve como una secuencia de animales que pueden ser caballares, que pueden ser una expedición, sí. Porque están ordenaditos en una línea. Sí, muy interesante. Y hay otras cosas ahí que aparecen que no se sabe qué sea, pero de pronto son, yo veo ahí, pero nada, habría que preguntarle a los nativos qué ven ellos o qué les contaron que era eso, ¿no? Como una tropa con estandartes y con banderolas o era un navío, un velero, no se sabe. Muchísimas gracias, Natalia y Francisco, por habernos acompañado hoy en Antropofonías.
Hoy aprendimos mucho de esta región y ahora nos queda muy claro que es toda una autopista multicultural, en la cual hubo y sigue habiendo muchísima movilidad, intercambio y encuentro entre diferentes grupos poblacionales. También aprendimos sobre este arte vivo que se materializa en los petroglifos o geoglifos, expresión de la sabiduría ancestral y de la relación entre la historia, la mitología y las técnicas que plasmaron diferentes formas en las rocas, no solamente de un sitio concreto, sino de toda una vía de comunicación cultural, ancestral y transfronteriza. Asimismo, nos llevamos también esa reflexión sobre las diferentes formas de interactuar con las rocas que han tenido los pueblos indígenas, los viajeros, los científicos e incluso los operadores turísticos que hoy están en relación con el arte rupestre. Y por último, reiteramos la necesidad de fortalecer las estrategias de protección, de valoración y de conocimiento de esta expresión sin duda excepcional que tenemos en nuestro territorio y en el continente. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Gracias. Gracias mil. Bueno, espero que tengan la información. Claro.